Hay un hombre siguiéndome. Sí. Sí, hombre, soy yo. Está esto encendido, ¿verdad? Sí. No me había dado cuenta. Ficciópatas, temporada 2, capítulo 2. Sí. Episodio 2. Venimos, bueno, como si acabáramos de vernos. Como si hubieran pasado 5 minutos. Sí, Por claro. lo que sea. Nada, estamos aquí de nuevo en la terraza de... Pues aquí Estamos en la terraza. En la terraza, sí. Bueno, decimos que esto es Beniel, ¿no? Un sitio rodeado de montañas y con una iglesia al lado, o sea que si oís las campanas, pues... No os extrañéis porque es que aquí Sí, no es, la voz de Dios llega hasta aquí. sí, no es el autor que nos esté llamando desde el cielo, ni nada de eso, o desde el infierno, nunca Claro. se sabe. Voy a quitar la botella esta de aquí. Qué bonito te ha quedado eso. Sí, La cabecera. en la cabecera sí. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Y bueno, y ya podemos empezar. ¿Quieres que diga quién es el autor o quieres decirlo tú? ¿Quién es el autor, Víctor? El autor es Charles Bukowski. Y un relato que este lo has elegido tú, Sí. ¿no? Que es La muerte del padre, La muerte del padre. segunda parte, Segunda parte. ¿no? Y ahora explicamos por qué es Sí. La muerte del padre, segunda parte. Que bueno, que es tan corto que quien quiera puede traer también la primera, y que es lo que he hecho yo. Yo primero leí la segunda y luego leí la primera para ponerme en En antecedente. contexto. Sí, que mola así de esa manera porque, no sé, sí, es otra dimensión a la hora de Sí. leer. Y aquí, como el relato es cortito, pues yo sí sé que aquí, pues, Eric es un fan, o tuvo una época... Yo he sido muy fan. De hecho, a ver, mira, me he abierto la cerveza porque es Bukowski. Igual que el día que grabamos John Cheever, yo necesitaba, me hubiera gustado tomarme un gin tonic. Sí, pero claro, el sitio no podía ser. No podía ser. Esto es un tributo, es un poco un homenaje a Bukowski. Bukowski es de esos autores que yo habría traído en la temporada 1, pero lo dejé porque dije, como sé que va a haber una temporada 2, pues voy a dejarme algo gustoso, que sé yo, que voy a disfrutar, como Sí. es este caso. Y bueno, que este relato aparece dentro del libro, lo he tenido aquí, Música de Cañería, Música de cañería, de- Hot Water Music en sí, inglés. del 83, de 1983. 1983. 40 añazos han pasado. Han pasado 40 años, tío. Madre mía, Madre mía. 40 años. Pero claro, hay que decir también que este libro lo publicó en realidad 11 años antes de morir, porque murió en el 94 y no murió joven, murió con 70, bueno, a ver, relativamente, digamos, con 72 creo que murió, 73. o 73, pero claro, es que Bukowski llegó, digamos, entre comillas, tarde al tema de al éxito, ¿no? Y a la fama y a la publicación. Yo te voy a contar ahora un poco, porque como el relato es... a ver, como el relato es corto, Mm. bastante corto. Tiene magra, pero es corto. Te he comentado antes que me apetecía hacer un poco semblanza de Bukowski, Sí. ¿vale? Porque con algunos autores que son contemporáneos no permite a lo mejor tanto el hacer una semblanza, el hablar de su vida, para poner en contexto al autor con la obra, ¿no? Pero en el caso de Bukowski sí que lo permite. Y me gustaría hablarte un poco, por un lado porque sé bastante de la vida de él, porque he leído mucho sobre él. Por otro lado porque nos va a ayudar a entender bien Sí, la a historia. a la historia y su alter ego, que es Chinaski, Henry Chinaski. Hank. O Hank. Hank Chinaski, sí. Ah, Sí, bien. bueno, Henry era más él, Hank es... pero que es lo mismo, porque Hank es Henry. O sea, Ah. es como Pepe y José. Vale, vale, Es lo vale. mismo, en realidad. Bien, bien. Pues sí, empezamos si quieres hablando de Bukowski, para quien no sepa quién es. Sí. Yo sí que diré, si me lo permites, que Bukowski pertenecía a ese gremio de autores, ¿no? Que trataron lo que es el realismo sucio, y entre los cuales nosotros tratamos aquí a Carver,
¿no? Así que más o menos sobre el realismo sucio nos vamos a poner en contexto. Si queréis saber más sobre este tema, pues siempre tenéis internet, Wikipedia o también podéis escuchar el Ficiópatas de la primera temporada, en el cual hablamos, como digo, de Catedral de Carver. Y bueno, y Lucía Berlín, que también bueno, sí, efectivamente, y Lucía Berlín, que bebía un poco de estos autores, no solamente de Carver y de Bukowski, sino también de Hemingway y una serie de... Vienen todos un poco de ahí, ¿no? Sí. Quizás Hemingway es un poco, no el padre, pero sí un poco como el antecedente, igual que Henry Miller. Sí. De esta manera fue un poco antecedente también para Bukowski. Yo en realidad te diría que para mí, yo creo que para mucha gente Bukowski es el padre del realismo sucio. Sí. Porque si bien no se inicia con él, él lo lleva a su máximo. Sí, y a lo mejor, claro, y a lo mejor no el padre, pero sí el abanderado, ¿no? El estandarte que... Sin haber querido él ser claro. Nunca abanderado de nada, porque te lo digo, este tío era lo más parecido a un anarquista, en un sentido... Sí, pero bueno, pero es que él en sí mismo era realismo sucio. Sí, claro, es que su vida, es que al final... Es que no escribe realismo sucio, no, es que él es realismo sucio. Él es el realismo sucio. Él lo ha vivido en sus carnes y... Ahí está. Te cuento cosas, ¿vale? Vale, cuéntame cosas. Y además son cosas que ni siquiera he sacado de ninguna parte, sino que fue un poco ayer de memoria, porque me puse a pensar, ¿no? Y dije, va, todo esto. Tengo apuntado que, fíjate que sabemos que un autor es bueno cuando le salen imitadores por todos lados, y yo creo que de Bukowski había muchos imitadores. O sea, hay mucha gente que al final ha intentado emular el estilo de Bukowski, o incluso que ha jugado con ponerse un nombre parecido a Bukowski y Sinaski. Yo eso lo he visto. Yo también, mucho. Entonces, fíjate, ¿no? Esto ya nos indica que en realidad le pasó un poco como a Lovecraft, que sus seguidores aumentaron un poco lo que él creó, ¿no? Y bueno, te quería contar también un poco por encima que, claro, yo le tengo especial cariño a Bukowski porque a mí me pasó algo, y es que yo con 17, por las circunstancias que fuera, seguramente porque era la edad del pavo y porque era adolescente, tuve un periodo que dejé de leer y dejé de escribir. Yo de pequeño leía mucho y también escribía. De hecho, a mí ayer me puse a pensar y pensé, joder, yo antes de los 16 yo estaba leyendo a Larra, los artículos de Larra, ¿sabes? O estaba leyendo a Kafka, leía cosas que al final, pues un poco que si te esperas un poco igual lo vas a entender mejor, ¿no? Pero bueno, lo leía, ¿no? ¿Qué pasa? Que, ¿sabes lo que creo que fue? Las lecturas del instituto, tío. Creo que directamente me quitaron las ganas de leer. Eso le pasa a mucha gente y sigue pasando hoy en día, y yo creo que es un estigma que nos va a perseguir, o va a perseguir a la educación, pues casi que para siempre. Sí, tío. Porque al final son las lecturas que eligen pues, o la consejería o los profesores, pero no es algo que sobre lo que el alumno normalmente tenga voz y voto. Que yo lo entiendo, ¿no? Para el currículo vamos a buscar como grandes autores y tal. Pero al final, cuando tú tienes 16 años, o 15 o 14, tú vas buscando también a lo mejor lecturas. Yo sé que era un lector raro, pero en ese momento a lo mejor hubiera buscado algo más fresco, más que tuviera que ver conmigo, etcétera, ¿no? Entonces, yo recuperé el gusto por la lectura gracias a Bukowski. Que ya te digo que a los 20 llega a mis manos Cartero de Bukowski y de repente me vuela a la cabeza y me digo a mí, ¿no? Como, ostras, ¿cómo no sabía yo que existía una literatura como esta? Muy ligera, muy liviana, muy fresca, muy ágil y muy sucia. Claro, ahí le has dado. El tema de literatura como esta, porque claro, el realismo sucio casa muy bien con esa edad, con la edad de descubrimiento, claro, la adolescencia, esa juventud un poco rebelde, hormonada, pues casa muy bien con eso, porque hay mucho de eso en el realismo sucio y en Bukowski. Así que las 8 deben ser una hora bastante importante aquí en Menier. Bueno, sí. O sea, bueno,
Por eso, que sí que es un género que en verdad pues a esa edad llama mucho la atención, precisamente porque se sale de lo convencional, habla de una manera que siempre, durante toda nuestra vida, nos están prohibiendo, y entonces como que llama mucho... Es que esa es la clave, tío. Yo creo que los autores más conocidos, por lo menos de esta época, ¿no? Del realismo sucio, representan el arquetipo del rebelde. Claro. Bukowski es el arquetipo del rebelde. Entonces, claro, ¿quién más rebelde que un adolescente? Es normal que tú leas eso y te sientas identificado. Y digas, claro, soy yo literal, ¿no? Y si luego metes además un personaje juvenil o un chico con como protagonista. No, pero me refiero hablando a lo mejor de Salinger, ¿no? que aprovechó también, metió a alguien un protagonista juvenil, pues entonces claro, eso ya se convierte en referencia para muchos chavales. Sí, en realidad sí. Bueno, ya te digo, de ahí el cariño, ¿no? que le puedo tener yo a Bukowski. Y decíamos, pues, bueno, ¿quién es este hombre? Este hombre nace en 1920, casi recién acabada la Primera Guerra Mundial, sí, cuenta. En Andernach, Alemania, tengo en Alemania, en una familia tradicional, digámoslo, ¿vale? Que esto es importante de cara al relato. Y bueno, tuvo una vida muy larga, como hemos dicho, murió en el 94, pese a lo que este hombre se castigó a base de alcohol. Sí, pero yo he entrevisto por ahí que quizás en los últimos años se dedicó un poco también a la vida más sana, ¿no? Me ha dado a mí... Sí. Llega un momento en el que ya cuando tiene una vida más cómoda, que se ha comprado una casa, que le están dando dinero, los royalties y sus derechos para películas, etcétera, y que él ve que tiene una edad, empieza a cuidarse y digamos que su mujer también como que le hace ahí un poco de intentar como que se cuide, ¿no? Porque también había una diferencia de edad entre su mujer y... Vale, yo antes de empezar con el relato... Sí, no, todavía no iba a empezar. ¿No? Todavía, No, pero antes de quería apuntar lo que te he dicho antes de la frase esta famosa suya, ¿no? Espera, no. Sí, espera. Me das tú, No, es que voy a llegar. O sea, vale. Voy a llegar. Vale. Digo que quería decir también que él contribuyó quizás a esa leyenda negra de que para ser un gran escritor, esa leyenda negra que había en el siglo XX, para ser un gran escritor y escribir grandes obras, hace falta ir ebrio todo el día y drogarse, ¿no? Sí. De hecho, no es raro encontrar fotografías de escritores de la época, ¿no? Con la máquina de escribir y pues la copa de whisky o de bourbon, que además es típico el bourbon, ¿no? El cigarro, el puro, o sea... Bueno, estoy yo aquí fumando y tomándome una cerveza, pero en realidad... Sí. Es que tú eres un escritor también... No, por ahí también. No. Huyamos de malditos. Sí, no. Son tópicos. Son tópicos, pero que, ya te digo, yo creo que él ayudó un poco también a fomentar ese tópico. A fomentar esa idea, ¿no? Y aún así, yo creo que si fue un gran escritor, como te decía antes del programa, fue porque leyó muchísimo. O sea, Bukowski era un lector tremendo. Él se pasó su veintena vagabundeando por Los Ángeles, iba mucho a la biblioteca de Los Ángeles, pasaba mucho tiempo ahí, que esto me enteré gracias a leerlo a él, que los vagabundos solían irse a las bibliotecas porque se está caliente o se está fresco y efectivamente, y tienes entretenimiento. Entonces, claro, él pasó mucho tiempo allí, de hecho le dedicó un poema a la biblioteca de Los Ángeles. Y bueno, al final, claro, él acaba, como a sus 20 o en su veintena, él acaba rodeándose como de esa gente de los bajos fondos, de ese lumpen proletariado, de esos trabajadores rudos, esas mujeres de vida disoluta, que al final son las que refleja, gente que refleja en su para obra. Poner un poco en contexto, hemos dicho que nació en el 20, que eso es ahí con la Primera Guerra Mundial todavía apestando, ¿no? Y en los 20, o sea, cuando él tenía 20 y pocos años, estaba en Los Ángeles, que era cuando precisamente la Segunda Guerra Mundial más o menos estaba ahí forjándose o gestándose, o
Vamos. Sí. Entonces... Pero ¿lo vas a decir lo decías por algo? No, lo decía por la curiosidad de que tiene ahí dos nexos en su vida que relacionados con ese conflicto, con el mal rollo y la miseria y todo lo que rodeaba a ese entorno, ¿no? Y... Hay una anécdota relacionada con eso, y es que a él lo reclutan, lo llaman a filas, para ir a la Segunda Guerra Mundial. Y lo entrevista un psicólogo, y después de tener una entrevista con él es totalmente sincero, como era siempre, y el psicólogo le extiende un diagnóstico en el que dice tiene demasiada, no recuerdo muy bien cómo era, pero como que tiene demasiada sensibilidad para ir a la guerra. Y él lucía eso orgullosamente, ¿no? Como diciendo, fíjate, este hombre se ha dado cuenta, soy una persona demasiado sensible para ir a claro, la guerra, que puede ser, lo rudo que era. Claro, puede ser rudo y sucio, pero eso no quita que sea sensible. No quita que tenga sensibilidad. Claro, que tenga sensibilidad, ¿no? Él tenía mucha sensibilidad. Claro, de hecho, para escribir como escribía, o sea, tenía que percibir como percibía. O sea, no se puede escribir de forma tan visceral sin tener esa sensibilidad. Ahí voy. Y cómo él veía a la sociedad, cómo la retrata luego. Con esa edad, él intenta por todos los medios publicar, intenta que lo publiquen en revistas, en las revistas de moda que él leía, pero consigue solamente que le publiquen dos relatos. Dos relatos que además imitan el estilo culto que él había leído en otros autores. Y como ve que tanto esfuerzo no le merece la pena, decide dejar de escribir. Entonces pasa una década sin escribir. Pasa 10 años sin escribir. Y se dedica a trabajar en trabajos precarios, a malvivir, a vivir de alguna manera, ¿no? Y esto te lo digo porque, bueno, empieza a estudiar periodismo. Él sabe que quiere escribir, pero bueno, estudiar periodismo no le funciona. Como digo, empieza a intentar tener relaciones con mujeres, pero tampoco le funciona. Primero porque no tiene mucho tacto con ellas. Segundo porque ha tenido un acné tan agresivo que tiene una cara horrible y no se le quiere acercar nadie. Todo esto suma en realidad en su background para lo que luego va a escribir. Pero llega un momento en que empiezan a irle mejor las cosas. Este hombre empieza a dedicarse a la poesía. Dice, me voy a dedicar a la poesía en cierto momento. Y empieza a hacer recitales underground. Y en esos recitales, él se emborracha y le insulta al público, y el público lo insulta a él, y llega un momento en que los recitales se convierten en un espectáculo. Claro, y no hay que olvidar que estamos en el entorno de Hollywood. Estamos en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Bueno, no sé por qué... No, por el tema de que Los Ángeles y Hollywood en general es un lugar cosmopolita, abierto a las excentricidades. Entonces, claro, todo este tipo de excentricidades, entre comillas, llaman la atención, y más en la época en la que él desarrollaba que... Pero es que, claro, es que date cuenta, ¿no? Cuando pasa esto a lo mejor es en los años 50. Claro. Y una sociedad que de puertas para afuera es como muy polite, muy educada, muy correcta. Y él es todo lo contrario. O sea, él va sin vergüenza ninguna, insulta a la gente, dice aquellas cosas que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a decir, ¿no? Y yo te digo, y se convierte en un espectáculo. De tal forma que de una manera underground él empieza a ganarse una fama que lo empieza a propulsar, ¿vale? De una manera que él no esperaba, creo yo. Empieza a rodearse de hippies, los deja entrar a su casa, aun cuando él los odia, lo relacionan con la generación beat, con Burroughs, con Kerouac, pero él dice que no tiene nada que ver con esa gente. Tampoco es que es el grunge el punk, el primer grunge de la literatura del sí. siglo XX. Y a los 47 le dejan escribir una columna en una revista que se llama La columna escritos de un viejo indecente, y ahí tenemos su vuelta a la narrativa, y poco tiempo después, a los 50, es cuando ocurre lo que tú ibas a decir. Sí, y te quiero hacer una pregunta que seguramente tú lo sepas, pero bueno, yo tengo aquí apuntado que era con 49 años, en el 69, que John Martin, de Black Sparrow Press, le ofrece un trabajo
Y Bukowski en ese momento estaba trabajando en la oficina de correo y dice esto luego a posteriori, dice: tengo dos opciones, permanecer en la oficina de correos y volverme loco, o quedarme fuera y jugar a ser escritor y morirme de hambre. He decidido morir de hambre. Y mi cuestión, lo que te iba a preguntar, es que John Martin, este hombre de Black Sparrow Press, Sí. le promete una remuneración de $100 al mes para el resto de su vida. Sí. ¿Eso se llevó a término? A ver, eso es como un primer contrato. O sea, John Martin es un editor menor de una editorial sin mucha importancia, pero que está viendo mucho potencial en Bukowski. Entonces le dice, yo lo que quiero es que dejes la oficina de correo, que al final era el trabajo que más tiempo mantuvo. Quiero que dejes de ser cartero. Y creo que fue un año. No, ¿fue más? No. ¿Sí? Cartero, sí. Lo que pasa es que se sale en un momento dado, vuelve, como que tiene idas y venidas porque odia ese trabajo, pero fue el trabajo que más mantuvo. Vale. No sé, a lo mejor 10 años o por ahí, ¿no? Ah. Claro, date cuenta que esto pasa como de sus 40 a sus 50, más o menos, ¿vale? Y el editor le dice, mira, yo no sé cómo va a salir esto. Entonces, yo lo que te propongo es que te voy a pagar $100 al mes de 1969, que bueno, al cambio sería un poco más de dinero, pero no es demasiado, ¿vale? Y si tú me prometes que dejas tu trabajo y te vas a dedicar solamente a escribir, y escribir para mí, y lo que tú escribas yo lo publico. Ellos no saben cómo va a salir el experimento, porque Bukowski es conocido a nivel underground, pero no a nivel editorial. Por suerte le salió bien. Esa fue la cosa, que es que la jugada le salió bien. Entonces ya no fueron $100, es que Bukowski empezó a editar internacionalmente, o sea, empezó a ganar mucho dinero. Y bueno, sus cuentas fueron, tengo $100, me da para pagarle la manutención a mi hija. Él había tenido una hija, Ajá. Marina Bukowski, me da para pagar el alquiler y me da para cerveza. Dice, ya está. Cubro. Entonces, a partir de ahí, él dice, vale, pues me dedico a esto. En un mes escribe su primera novela, Cartero. Su editor dice, ¿cómo que ya la tienes escrita en un mes? No puede ser, ¿no? Y la lee y se cae de culo porque dice, ostras, esto es lo mejor que has escrito hasta el momento. Y a partir de ahí empieza su carrera literaria, digamos, ¿no? Y nada, también en esa novela quería decir que sienta las bases de lo que luego va a ser su ficción, que básicamente es sencillez en la forma, ficción autobiográfica. Él no cuenta historias sobre... Bueno, tiene algún cuento sobre gente que no es él, pero en general es él. Relaciones promiscuas, intercalando esas reflexiones profundas que él hace en medio de todo eso, ¿no? Y yo ya sí pasaría al relato, digamos. Sí, que bueno, se te está quedando un episodio un tanto atípico, pero por lo que hemos dicho, que pues eso, Bukowski tiene mucho de lo que hablar, porque es un referente, evidentemente. Entonces, pues bueno, el relato es corto. A lo mejor esto sería para coger un libro entero de Bukowski y destriparlo, pero claro, nos llevaría horas. El relato es corto, pero tiene molla, sí. Que esta es la cosa. El relato, la muerte del padre. Como hemos dicho, tiene primera y segunda parte. Sí. En la primera parte, la voy a pasar un poco por encima, sí. si la comentamos. En la primera parte lo que ocurre es que él vuelve a casa, en cierta manera, a casa de sus padres. Su madre murió un año antes, pero su padre acaba de morir y él conoce a la amante de su padre. ¿Y qué pasa en esa historia? Pues en esa historia lo único que pasa es que él acaba teniendo relaciones con la amante de su padre. Sí, que vamos, mientras su padre todavía está caliente, como se suele decir. Sí, o sea, digamos que su padre está recién enterrado y él... Pero claro, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Hay una frase de Bukowski que a mí me gusta mucho y él, que sale en su novela Mujeres, que dice, escribo ficción y la ficción no es más que una mejora de la realidad. Entonces yo no sé si eso pasa de verdad o no pasa, ¿entiendes? No lo sé, a lo mejor es simplemente una fantasía que él tiene como venganza, ¿no? Porque hay despecho. Hay despecho, o sea, ahí el despecho se nota, es una de las, yo creo, de
de los elementos clave dentro de este segundo relato de la muerte del padre. Sí, un poco. Sí. Hay un poco de despecho, sí. Sí, yo, si te parece, Sí. voy a leer la primera frase con la que abre el relato porque creo que es significativa. Dice, mi madre había muerto el año anterior. Una semana después de la muerte de mi padre, estaba yo en su casa, solo. Estaba en Arcadia y hacía años que lo más cerca que había llegado a estar del lugar era cuando pasaba por la autopista camino de Santa Anita. Los vecinos no me conocían. Y digo que son significativas estas palabras porque el tono con el que habla de su madre en una misma frase y el tono con el que habla es muy sutil, pero el tono con el que habla de su madre y de su padre es diferente. Y se nota en esta primera frase, como que hace una reverencia hacia su madre, pero en cambio hacia su padre como que es algo, tampoco importa tanto. Y el hecho de que los vecinos no le conozcan, pues también es un reflejo de que, pues bueno, que hay nada más, o sea, que hay más cercano, más familiar que el hecho de que vayas a un sitio y llegues a tu casa y te conozcan todos los vecinos, ¿no? O que venga alguien a tu casa y a ese alguien lo conozcan. Eso implica familiaridad, implica pues un acercamiento, un calor, ¿no? Una proximidad dentro del barrio. Y aquí ya, evidentemente, con esa frase de los vecinos no me conocían, evidencia que él allí no, ni es bienvenido porque no es conocido, ni tampoco quiere serlo. Te cuento. Para entender bien la relación de Bukowski con sus padres, habría que leer su novela La senda del perdedor, donde se narra su infancia y su juventud. Y ahí se entiende cómo él ve a su madre y cómo él ve a su padre. Obviamente era una relación machista, claro, que seguramente responde mucho a la época en la que sucede y al contexto de que es una familia tradicional. Por otro lado, los vecinos no lo conocen porque, que se sepa, por lo menos por su historia, él a los 20 abandona El hogar. Y vuelve, esto sale en Factotum, si no me equivoco, vuelve en un momento dado que necesita dinero o donde caerse muerto, etcétera, y su padre lo echa de casa, o sea, porque lo tiene por un vago, por un inútil, por alguien que no merece la pena y básicamente lo echa. La madre no, la madre quiere que se quede, pero el padre... ¿Era hijo único? Era hijo único. Entonces, te lo digo para poner en contexto, sí, ¿no? Y para que se entienda esto un poco. Bueno. Luego, lo de la muerte del padre, claro, para mí el título, por ejemplo, ya alude a dos cosas. Una que es simbólica y otra que es real, ¿no? Es que ha muerto su padre, y eso es literal, pero también habla de matar al padre. Sí. También habla de esa idea de desvincularte de la historia familiar o de la historia de tu padre y de consolidarte como un individuo con unas ideas propias más allá de lo que te han inculcado, de lo que te han... Sí. etcétera, ¿no? Sí, lo veo que es así. Además aquí también aprovecha, porque como no podía ser de otro modo en Bukowski, aprovecha para hacer un reflejo, no con pinceladas, no de manera explícita, pero sin contarlo, sin explicaciones, aprovecha para explicitar esa sociedad en la que vivimos, o en la que vivía él en aquel entonces, que es, pues, como decíamos, avara, chismosa, codiciosa, hipócrita, ¿no? Que esto, pues, en un entorno como en el que vivía su padre, ¿no? Que tan educado, polite, ¿no? Pues parece que chirría. Que eso sigue pasando, ¿no? Que, a ver, que en todas partes, en todos lados cuecen habas y normalmente cuanto más se trata de lucir algo es porque más herrumbre hay debajo. Hay que esconder, ¿no? Entonces, esto aquí lo refleja. Pero él lo muestra de una manera que a mí me resulta muy humorística, muy cómica. Sí, y a la par que natural y orgánica. Sí, total, o sea, es muy... Porque además eres capaz de verlo. Él lo ve, si esa es la cuestión. Claro. Él lo ve y a través de su historia lo que pretende es contárnoslo. Hay una... lo estoy buscando porque sé que lo tengo por aquí. Sí.
Fíjate, esto que tú estás diciendo, ¿no? Él lo muestra con un diálogo muy breve, pero que ahí se ve. Dice, bueno, están los vecinos en su casa y le dicen sobre la casa. Le dicen, ¿vas a venderla? Y le dice él, creo que sí. Y le dice el vecino, es un barrio estupendo. Y él dice, ya lo veo. Ahí está diciendo, o sea, a ver, porque hay que leerlo para entender lo que ha pasado antes, ¿no? Sí. Porque están ya abusando de él. Entonces, como los vecinos ya están abusando de él y de su confianza... Claro, sí, ya me estoy dando claro, cuenta que... ya me estoy dando cuenta Pero de que esto es un estupendo. barrio estupendo, estupendísimo. Sí, Claro. claro, hay que decir, a ver, la historia, Sí. porque claro, estamos aquí hablando, pero sí, la historia parte de que él está regando el jardín de casa de su padre. Acaba de morir su padre, Sí. acaba de ser el funeral, él está regando el jardín y de repente aparece una pareja de vecinos. Sí. Se supone que vienen como a darle el pésame. Que no se lo dan. Que O no sea, se de lo hecho dan. nadie le da el pésame. Solamente le dicen que se parece mucho a su padre y ya está. O sea, ¿Y qué pasa? Que entran a la casa, sí, porque, que los invita, claro que es muy educado, los invita y les invita a pasar. y cuando están dentro, la mujer de la pareja le dice que nada, que hay que ver los cuadros que tenía tu padre. Fíjate que siempre me ha gustado un montón este del molino de viento. Y él le dice, ¿te gusta? Pues llévatelo, Llévatelo. para ti. ¿Qué pasa? Que empiezan a venir más vecinos porque lo han visto en el jardín y empiezan a acercarse. Y claro, llega otra pareja y la primera pareja le dice, ay, Hank nos ha regalado este cuadro. Ah, pues a mí, ¿sabes qué? A mí me gusta aquel. Y le dice, ¿te gusta? Toma. Llévatelo. Incluso hay uno que se permite ser exquisito. Dice, no, es que a mí me gusta el marco este, pero no me gusta el cuadro. A lo que él responde, no me importa, o sea, Llévate el cuadro. rómpelo, llévate el marco y el cuadro tíralo a la basura. Claro, Que aquí, ahí yo veo más, pero bueno, vale. sí, hay más, pero bueno. La situación esta va increciendo, que aquí también se produce un increciendo. Claro, se corre la voz. Al principio son vecinos, conocidos del fallecido. Pero llega un momento en que la gente dice, oye, aquí están dando cosas gratis. Claro. Vamos a la casa del muerto, que se está desprendiendo de todo, y claro, empieza a llegar gente con la cara muy dura, ¿no? Y dice, oye, ¿y estas sillas? No las va, llévatelas. Y esto, tal. Y se llevan, es que mira, el mobiliario, bueno, la silla, el La sofá, batidora. la tostadora, la vajilla, la cubertería, la fruta en conserva. Sí, O sea, básicamente lo que ocurre es que los vecinos van desvalijando la casa del padre. sí. Y llega un momento en que directamente ya la gente entra y ni saluda. O sea, directamente entran y cogen cosas y se las llevan. Sí. Lo único que no permite que se lleven es el whisky y El coche. coche. Claro, primero porque los va a usar ambos, en Sí. realidad, básicamente. Sí, porque él siempre andaba con coches por ahí que se iban haciendo, estaban hechos polvo. Y lo del whisky, claro, obvio, él era alcohólico. O sea, el whisky, y además, él pone el límite ahí, ¿no? Que Sí. le van diciendo, empieza como una tanda de preguntas, y esto, y esto, Y cuando llega el whisky, y el whisky, sí, el whisky ni tocarlo. claro, dice que nadie toque el whisky. Claro, el whisky no lo toque nadie. Obvio. Ya te digo, los vecinos desvalijan la casa porque él se lo permite. Sí, Y yo entiendo que esta es la forma en que él habla de la codicia del género humano. sí, de la codicia. Bueno, al principio habla del chismorreo, de la gente que se acerca por curiosidad, porque a ver, saben que se ha muerto su padre, saben que él es el hijo porque se le parece, y van a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con todo? ¿No? Si se va a quedar de vecino, van a curiosear. Sí, pero claro, yo veo quiero decir, date cuenta que el muerto, como tú dices, está muy caliente y esa gente está saliendo de la casa con... Claro, como buitres a por la carroña. Exacto, o sea, son aves carroñeras. Sí, totalmente. Claro, con buena cara, con Claro, mucha educación. y ahí es donde está la hipocresía. Ahí estamos, ese es el tema, porque ese es el tema de esta historia, Sí. en realidad. Pero hay más. Cuando... Bueno, esto, como digo, se va dando, ¿no? Hasta que él niega lo del whisky y lo del coche y cierra el relato con una pequeña escena en la que dos niños se acercan en monopatín. Sí. Antes de que llegues a esa escena, Ah, a mí me gustaría leer una frase que me ha gustado especialmente, que es cuando ya se va todo el mundo, ¿no? Que dice,
Alguien enrollaba la alfombra del recibidor. Después de eso, la gente empezó a perder interés. Pronto quedaron solo 3 o 4 personas. Luego se fueron todos. Me dejaron la manguera del jardín, la cama, la nevera, la cocina y un rollo de papel higiénico. O sea, le desvalijaron, pero vamos. O sea, y no se lo llevaron a él porque, bueno. A lo grande. A mí me recuerda un poco, ¿sabes? Que me recuerda al final del perfume. Cuando él se echa el perfume y se acercan todos Sí. los pordioseros y se lo comen, y una vez que se lo han comido cogen y se va cada uno por su lado. Pues me recuerda un poco a eso. No sé por qué. O sea, a lo mejor el vínculo Sí. es un poco Y ya, azaroso, pero... no, pero ya pues lo que sigue, que lo de los chavales, dilo. Ah, lo de los chavales. Que se acercan 2 chavales en monopatín, 2 niños, son 2 niños, se paran delante de la puerta del garaje, donde está él, y sin tacto alguno, le dice el uno al otro, ¿ves a aquel hombre? Su padre se murió. Y se van. Y se va. Y luego una escena que tú me has dicho que para ti tenía un significado, un simbolismo especial, Sí. ¿no? Porque además hay que decir que el relato está contado en primera persona. Sí, siempre. No. O sea, él normalmente... Para quien no lo conozca, pues eso, esto le da más implicación, más intimidad, más complicidad con el lector, ¿no? Y más veracidad, ¿no? Porque, como decimos, es un alter ego suyo y lo lleva pues muy pegado a la espalda. Sí. Pues eso, luego al final dice, cogí la manguera, abrí el agua y me puse a regar los rosales, que es un poco como cerrar el círculo del relato y volver al principio del propio relato. Él al principio de la historia no sabe qué hacer, dice, como no sabía qué hacer, me puse un vaso de agua y me salí al jardín A regar. a regar. Al principio, para mí es una excusa para que los vecinos lo vean. O sea, quiero decir, es como escritor, quiero decir, voy a escribir esta historia y necesito que los vecinos me vean para que luego pase lo siguiente, ¿no? Sí. Pues salgo al jardín y hago esto, vale. Pero al final, los rosales, tío, para mí sí tiene un significado. Y te lo digo. Esa gente, los vecinos del padre, que se supone que lo echaban de menos, que lo querían, etcétera. Tú date cuenta que él es el hijo que se fue mucho tiempo atrás y no volvió. Ya sé por dónde vas. ¿Sabes por dónde voy? Sí. Los vecinos, sin embargo, nuestro querido vecino, lo queremos muchísimo, bla, 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 todo lo que tú quieras. ¿Qué hacen los vecinos? Los vecinos llegan a la casa y se llevan todos los bienes materiales, todo lo material, sí. Sí, no, es que es así. Digámoslo así, los vecinos son materialistas. Él, sin embargo, a lo único a lo que le presta atención, más allá del whisky y del coche, es a los rosales, que es lo único orgánico, lo único vivo que hay en la casa. Sí. Entonces, para mí, aun cuando el acto de regalar a los vecinos todo es una venganza contra el padre y mira todo lo que te ha costado construir todo esto, pues yo lo regalo porque no me importa. ¿Y a él a qué le presta atención? A las plantas, a los rosales, a los seres vivos, claro, a lo orgánico. Es una muestra de su sensibilidad, esta sensibilidad de la que estábamos hablando antes. Ahí voy. Y además, si te fijas, los rosales son belleza, pero una belleza que está rodeada de espinas. ¿Cómo podría ser el padre o cómo podría ser el mismo? Quizás él lo que está alimentando ahí es como esa parte de él que también habitaba en su padre. Sí. Es como hacerle un pequeño homenaje al final a una parte del padre que sí que era sensible y que él sabe que eso tenía que existir en algún lado, aunque no lo viera nunca, ¿no? Aunque nunca lo haya visto, ¿no? Pero para mí el gesto no me parece que sea fortuito, que no cierre lo creo, con no eso, lo creo. ¿entiendes? De hecho, también evidencia con ese gesto al principio y al final que los vecinos están allí, ha pasado una semana desde que murió y ninguno se ha dignado a regalar los rosales para que no mueran. O sea... Y es un brindis al sol, porque en realidad él va a regalar los rosales, luego se va a ir de la casa y los rosales seguramente se secarán. Pero mientras está ahí, a él lo material le da igual. A él lo que le importa es eso que está vivo, ¿entiendes? Entonces, todo lo demás son baratijas. Pero eso no, eso es lo más valioso que hay en esa casa y Bukowski lo sabe. Sí. Luego, si alguien lee la parte primera, verá también que en la primera parte, que cuando su padre está recién muerto prácticamente y de cuerpo presente, ¿no? En el velatorio y demás, él
como protagonista se muestra mucho más rudo, mucho más hosco con la gente, con el entorno, ¿no? Y con la gente que conocía a su padre, que en este segundo relato, porque parece que ha pasado una semana, ya se ha enterrado, ya como que se han calmado las aguas, ya se siente ese vínculo roto o que se ha desvinculado totalmente del padre y ya como que está más calmado. Puede ser, aunque en realidad él, es que claro, él nunca, parece ser que nunca le fueron los protocolos, ni aquellas situaciones en las que la gente actuaba normal, ¿entiendes? Él era muy auténtico en eso, o sea, si él tenía que ser osco, lo era, porque Sí. entendía que al final esa gente estaba siendo hipócrita o lo que fuera, ¿no? Entonces, pues, él, En cualquier caso sí que se ve dentro de la personalidad que reflejan sus personajes, o su personaje, porque al su final... personaje. Sí. Es que a pesar de su tosquedad, de su tratamiento así rudo, no se le ve con mal corazón. No se le ve maldad. A Bukowski, Sí. ya, no. Obviamente él es el autor de sus obras. Sí. Entendamos que por un lado se deja mal, pero por otro lado se deja bien. Pero se deja honesto y se deja sincero. Sí, sí. O sea, hay mucha realidad, mucha honestidad, mucha sinceridad en lo que se nos muestra. Quizá por eso se trate de realismo sucio, ¿no? Porque, a ver, el realismo es sucio de por sí. No, o sea, lo que nos rodea no es bello al 100% ni es inmaculado. Está lleno de manchas, hay manchas ahí. Él tiene, me está recordando, él tiene uno de los poemas más íntimos, personales que él tiene, el del pájaro azul, que dice algo así como: dentro de mí hay un pájaro azul, pero que no puedo enseñar o no puedo dejar salir. Y entonces como que lo tiene escondido dentro y le dice como: no te preocupes, no llores. O sea, es como él habla de proteger esa parte inocente, sensible que hay dentro de él, aun cuando luego sus formas, porque al final él, pues eso, es un borracho, se pelea, Sí. Trata mal a la gente, Claro. pero es como no dejes que esa parte sensible de ti muera, porque es lo último que te queda. Sí, además no hay que olvidar el contexto. Viene de una sociedad y de una familia conservadora, ultraconservadora, y por mucho que él intente luchar contra eso, hay una parte psicológica, que esa parte psicológica un poco ofrece resistencia a, en este caso, pues a sacar ese pájaro azul, darle de comer, enseñarlo. Hay una resistencia inconsciente que deriva de esa enseñanza, de eso que arrastra, ¿no? Y el propio contexto y el mundo en el que él vivía, Claro. te quiero decir, al final era un mundo en el que tú tenías que demostrar cosas, ¿no? Y él se revela contra eso. Entonces, se revela contra eso, pero al fin y al cabo responde a los códigos, ¿no? Pues salimos fuera del bar y nos damos de hostias. O sea, eso es muy propio de la literatura de Bukowski. Pero sin embargo es una persona sensible, culta. Sí, pues... compleja, como todos los, sí. como todas las Yo personas. no sé si tienes algo más que decir. No, porque lo tengo, pero voy a... Lo digo porque nos estamos quedando sin luz. Sí, lo sé. Antes de que se nos haga de noche, muy rápido, ¿vale? Una síntesis. Lo que hemos dicho de la codicia humana es el tema de este relato, yo creo que se refleja muy bien. Luego quería destacar también el increciendo, que también hemos hablado de él, ¿no? De cómo eso va yendo a más, esa situación con los vecinos. Sí, el comportamiento del personaje de Chinaski, que para mí actúa casi como si fuera un maestro de artes marciales. Sí. ¿Entiendes? Porque es como si él supiese algo que los demás ignoran. Él tiene como un conocimiento que está por encima. Él ni se ofende respecto a lo que hacen los demás, ni reacciona violentamente, ¿entiendes? Sí que es cierto, sí. Lo acepta. Es un poco Jedi. Lo acepta, sí, es muy zen en ese sentido, ¿no? Aunque luego lo muestre en su literatura. El humor de Bukowski es ácido, pero incluso es triste. Sí, pero sí. Las situaciones que cuenta a veces son tristes, pero las hace cómicas. Sí, porque dentro de esa tristeza son tan absurdas y aberrantes, ¿no? Dices, hostia, pero de verdad estás llegando aquí, o sea, a esto. O sea, que en realidad pues sí te saca una sonrisa y dices, joder, vaya gente. Vaya gente.
Y nada, ya terminar simplemente diciendo que recomendaría a la gente que a lo mejor le interese conocer sobre Bukowski, recomendaría una pequeña filmografía. Bien. Y es Parfly, Ah, que es la película protagonizada por Mickey Rourke que escribió el propio Bukowski, ¿vale? Está basada en un guión que él escribió y él estuvo en el rodaje y Ujú. le encantó que Mickey Rourke lo interpretara a él mismo, ¿vale? Factotum, que es una película del 2006 o por ahí, de Matt Dillon. Sí, me suena haberla visto. Pues tío, Factotum para mí, el personaje que hace Matt Dillon refleja mejor a Bukowski que Mickey Rourke. Sí, mira que Mickey Rourke en sí también era mucho realismo, muy Sí, pero para mí es muy distinto de lo que era Bukowski. Sin embargo, Matt Dillon, tío, se nota que ha estudiado a Bukowski, que ha mirado sus movimientos, sus gestos, Ajá. ¿sabes? Porque yo he visto vídeos de Bukowski y luego he visto la película y es como, cabrón, eres igual. O sea, lo has copiado, ¿no? Lo hace genial. No es que sea una grandísima película, pero refleja bastante bien, bueno, pues eso, la vida de Bukowski y su novela Factotum. Y por último, un documental que se llama Born into This, nacido en esto, que yo creo que es lo más interesante que he visto sobre la vida de Bukowski. Ah. Te habla pues de todo, de sus relaciones con sus mujeres, con las mujeres que tuvo, de los recitales, de poesía, de todo lo que había detrás, ¿no? De todo el backstage de la vida de Bukowski. Y me parece súper interesante porque lo intercala además con poemas del propio... Bueno, tomamos nota, que tomen nota también la gente, quienes nos escuchen y quienes nos vean. Y yo creo que con esto ya nos podemos ir despidiendo de este segundo episodio de temporada, ¿no? Ya decirlo de siempre, aunque lo dijimos la semana pasada, danos like, corazoncitos, activar la campanita si estáis en YouTube, porque así os avisan de las nuevas publicaciones, ¿no?, que vamos subiendo. Estamos en iVoox, en Spotify, en todas las plataformas, dejamos en la cajita de descripción todo. Sí, y estoy pensando un poco sobre esto que siempre decimos, ¿no? Que ya es como un estribillo, pero en realidad, si os gusta el programa, lo que hacemos, etcétera, y consideráis que hay gente a la que le pueda gustar o interesar, simplemente mandarle el enlace. Claro. O sea, compartirlo de alguna manera. Efectivamente, recomendarnos, porque esto nos lleva a hacer... Sí, pues más que nada porque el esfuerzo es el mismo. Claro, sí. O sea, nosotros vamos a ir grabando, pero a nosotros, pero si llegamos a más gente... claro, a nosotros nos abre puertas y nos abre sitios en los que hacer directos, por ejemplo, que esto, pues, como hemos dicho, este año vamos a procurar hacer más exteriores y pues nos viene bien ampliar ese mundillo y conocer más gente y que nos lleven a sitios. Aparte, pues se abre a más recomendaciones. Que eso también... y que cuando uno hace algo, pues también le gusta que la gente claro. Se entere. No obstante, pues eso, también podéis ayudarnos pues con las camisetas que están en la tostadora, sí, lo dijimos la semana pasada, con las camisetas, con el coffee, que creo que desde €1 ya poder ahí contribuir, pero sí, esto, bueno, eso es opcional y cada uno... No, sí, obvio. O sea, a mí me interesa más el apoyo emocional, sí, que haya también. Gente, o que haya gente viéndolo, o que tal. Pero bueno, está bien, más que nada porque luego hay una inversión en gasolina, claro, o lo que sea en medio. Sí. Y está guay que tener un fondo que no tenemos. Efectivamente, no tenemos el fondo del bolsillo. El fondo nuestro. Pero bueno, también tenéis una manera pues más orgánica de apoyar, si queréis, pues los cursos que va haciendo Eric, ¿no?, que es una manera también de apoyarle para que siga creando contenido y hacer cositas. Y en mi caso, pues también pues, los libros que yo voy publicando. Y bueno, y Eric también tiene libros por ahí y tendrá, porque quien no lo sepa, pues puede pasar por su Instagram, que está, pues cada semana va subiendo un relatito y están muy bien, ¿eh? Yo particularmente están muy chulos. O sea, muy variados. Gracias. No, muy variados, pero están muy chulos. A mí me gusta mucho y bueno, si queréis saber... Mira, yo digo lo mismo. O sea, apoyar a este hombre, comprarle obra y creo que vas a sacar algo dentro de poco. Sí, dentro de poco está ya calentito el libro Tierra, que es el primer volumen de una serie de cuentos ambientados en seres elementales fantásticos. Entonces está a punto de salir. Te ha sido lo fantástico, ¿eh? Bueno, en realidad son relatos que tenía escritos hace 15 años y ahora le he dado un pequeño lavado de cara más actual
Y bueno, pues Tengo ganas. me apetecía. Y como ya he leído cosas tuyas que todavía están ahí a la espera de ser publicadas, estoy viendo cosas que me están gustando mucho. Bueno, O sea me alegro, que- muchas gracias. que nada, Pues nada. bueno, vamos a dejar de... Sí, de aquí de vendernos. Vamos a no dejar tenemos- de felicitarnos o sea, por sí. lo buenos que somos y Sí. vamos a despedir esto. Sí, ya se ha acabado el tiempo de promo. Sí. A ver, ya que no nos pagan publicidad, pues lo hacemos nosotros. Sí, que claro, O sea, es que no tengo abuela, así que no. pero igualmente, quien quiera patrocinarnos, que nos lo diga y hablamos, ¿no? Sí, sí. O sea que, nada, pues lo dicho. Hasta la semana que viene. La semana que viene vendrá Chris. No sabemos el rato todavía. no Misterio. sabemos. Chris, ¿qué tienes? para Eso. nosotros? Ya está. La semana que viene nos vemos. Y como digo siempre, que no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas, Por si acaso. por si acaso. Chao. Vámonos. Por ahí.